En un país donde las heridas del conflicto aún laten, hay personas que eligen dedicar su vida a sanar, a construir y tejer nuevas historias. El liderazgo juvenil tiene la fuerza de transformar el miedo en esperanza y las divisiones en puentes. Hoy en Women Lidera conversamos con alguien que ha recorrido territorios, acompañado comunidades y ha liderado procesos para desnaturalizar la violencia como forma de resolver conflictos. Ha estado apostando también por la paz todo el tiempo y sobre todo la inclusión. Bienvenidas y bienvenidos a Women Lidera, el podcast donde celebramos el liderazgo con propósito. En cada episodio compartimos historias de personas que inspiran acción desde sus territorios, resistiendo a la violencia con creatividad y compromiso. Ponte los audífonos, respira profundo y acompáñanos en esta conversación que promete inspirarte a liderar con propósito y creatividad. Hoy nos acompaña Pedro José Fajardo Uribe, un apasionado por construcción de paz territorial y convencido de la capacidad de generar impacto positivo en el mundo. Director ejecutivo de la Fundación Mi Sangre y ha trabajado por años en la construcción de paz territorial en colaboración con comunidades indígenas, jóvenes, mujeres y organizaciones sociales. Ha liderado procesos estratégicos en el Ministerio de Interior, la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, la Secretaría de la Juventud de Medellín y la Jurisdicción Especial para la Paz. Su trayectoria combina experiencia en política pública, responsabilidad social, cooperación internacional y justicia transicional. Queremos conversar con Pedro sobre cómo liderar desde adentro, cómo tejer relaciones, cómo crear alianzas para transformar un territorio y sobre todo su visión para que las juventudes sean protagonistas en esta construcción de paz. Pedro, gracias por acompañarnos en este espacio. Tu vida en dedicar a trabajar hombro a hombro por comunidades diversas en la construcción de paz ha sido bastante impresionante y también gracias y honramos profundamente tu experiencia y tu vida en este espacio. Gracias, Dani, por la invitación. Muy feliz de estar aquí en esta conversación contigo y pues esperamos con toda esta expectativa que me acabas de poner encima poder estar al nivel de esas expectativas. No, totalmente. Pero ¿cómo nace ese compromiso de tejer y de seguir inspirando en lo que haces? Dani, yo creo que eso fue un proceso donde la vida misma me fue llevando, ¿no? Yo estudié Derecho, pero cuando estaba estudiando Derecho me veía o me proyectaba de alguna manera en un bufete de abogados, trabajando propiedad intelectual, trabajando Derecho aeronáutico, nada que ver con lo que hoy hago. Pero tuve la oportunidad y la fortuna de hacer una práctica en la Embajada de Colombia en Washington en su momento y estaban en ese momento negociando el TLC con Estados Unidos y una de las grandes preocupaciones, entre comillas, del Congreso de Estados Unidos era el asesinato de líderes sociales, de sindicales especialmente. Y ahí como practicante pues me invitan a que empiece de alguna manera yo a hacer una pequeña investigación sobre el asesinato de líderes sindicales en Colombia. Y eso me empieza a conectar con una realidad que si bien había tenido cerca en los 90, pues por venir de una ciudad como Medellín, donde pues claramente el conflicto armado, sobre todo por los carteles, pues tomó una importancia y generó un dolor profundísimo, pues no había tenido la desgracia de conocer por lo menos un poquito más de esa violencia en lo rural, ¿cierto? De cómo el conflicto armado en lo rural había traído un montón de víctimas que mayoritariamente han sido poblaciones históricamente excluidas, campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos, y eso despertó en mí una primera semilla de curiosidad que no sabía que iba a derivar en esto, a lo que me dediqué hoy. Yo ya hoy no me defino como abogado, me defino como un tejedor de mundos, pero es porque la vida misma, después de los liderazgos sindicales y de esta investigación, me llevó a hacer un trabajo, primero desde la tesis, sobre un racismo estructural en Colombia, sobre todo dirigido a comunidades afrocolombianas. Termino entonces yo la carrera y ahí digo, tengo muchas ganas de explorar. Hermoso. Me encanta eso y creo que me hace sentido más en el sentido de tejer
incluso desde la resiliencia como algo que nos une finalmente a todas las personas. Pero ahí te contesto algo, Dani, que no te he terminado de contestar, y creo que ese trabajo que inicia con víctimas con personas víctimas de minas antipersonas, llevan a la Fundación a entender también esa capacidad de agencia de cambio que tienen las poblaciones víctimas y que pues han venido evidenciando en el transcurso de los años en cada una de las comunidades en las que la Fundación ha trabajado. Y es ahí donde, sobre todo entendiendo un poco una dificultad que tiene Colombia a la hora de trabajar con jóvenes, que es ese enfoque peligrosista de la juventud, ¿no? Entreténganlos para que no delincan, o en el mejor de los casos entendámoslos como sujetos deportivos y culturales, y yo no estoy desconociendo la capacidad de la cultura del deporte para transformar sociedades, pero pues no les invitamos a las juventudes normalmente a otras conversaciones, a las conversaciones de seguridad, a las conversaciones de espacio público, a las conversaciones de democracia. Y nosotros en Mi Sangre llamamos eso la paradoja de la juventud, porque en últimas la evidencia vuelve y nos salta y nos demuestra lo contrario. El movimiento de la Constitución del 91 y la séptima papeleta es un movimiento mayoritariamente juvenil en su momento. Lo mismo al margen de lo que pueda pensar uno frente al plebiscito y el proceso de paz de 2016, también la gran mayoría de las movilizaciones sociales fueron realizadas por jóvenes. Lo mismo sucedió en el mal llamado estallido social de 2021. Y si uno extrapola esto a nivel global, encuentra, por ejemplo, que la primavera árabe también fue un movimiento que nace en redes sociales a partir de las juventudes. Y pues la agenda climática también es una de las agendas que han puesto las juventudes, por lo menos en la conversación en la historia reciente. Entonces, si bien por una parte la evidencia nos muestra que es una capacidad que es evidente y que a veces sentimos que siempre hay que fortalecerla más y más y más, pero pues no estamos viendo la capacidad real de esa transformación que hoy en día estamos viviendo. Por el otro, vemos un Estado y una sociedad que sigue abordando a los jóvenes bajo esa premisa de entretengámoslos para que no delincan, el uso responsable del tiempo libre o qué ofertas deportivas o culturales podemos acercar desde el Estado, por ejemplo, para poder generar de alguna manera una atención a juventudes. Entonces ese trabajo, por lo menos nuestro, en Fundación Mi Sangre, lo que nos ha permitido entender es que los y las jóvenes deben ocupar otro tipo de espacios que normalmente están ocupados por adultos, y pues la Comisión de la Verdad ha sido bastante clara en eso, y es una de las causas estructurales que ha perpetuado el conflicto, sobre todo en términos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, es el adultocentrismo, ¿no? Normalmente somos muchas instituciones adultas quienes nos estamos pensando estrategias para prevenir la deserción escolar, el reclutamiento forzado, incluso los temas de empleabilidad y de emprendimiento, pero muy pocas veces incluimos la voz que es protagonista de alguna manera de esas temáticas sobre las cuales estamos hablando. Y entendemos entonces a la juventud hoy, no desde la Fundación, pero sí normalmente desde la sociedad, como receptores de oferta y no como sujetos integrales de derechos. Qué fuerte. Y en ese ejercicio que ustedes han tenido, ¿cuál ha sido ese mayor reto, especialmente para jóvenes que están en unos contextos complejos? ¿Cómo traer esas voces para que sigan siendo o que sean los protagonistas de los distintos espacios? ¿Cuáles han sido esos grandes retos a la hora de abordar los jóvenes que están en unos contextos no sencillos y que podamos garantizarles justamente esa participación activa en distintos espacios? Yo creo que el primero sigue siendo esa visión del enfoque peligrosista del joven o esa premisa o ese paradigma de que es que usted está muy joven y no tiene experiencia y por eso no sabe. Pero creo que el segundo es también un paradigma que plantea de alguna manera que los jóvenes no participan, y yo, por lo menos desde Fundación Mi Sangre, hemos evidenciado que eso no es real. Lo que pasa es que solo entendemos participación desde los escenarios formales de participación. Y cuando solo los entendemos como escenarios formales, esto es plataformas de juventud, consejos municipales de juventud, y no estamos viendo lo que realizan, por ejemplo, los skaters y otro tipo de movimientos juveniles, donde sí están participando, donde de alguna manera sí se están transformando sociedades a partir de esos intereses específicos, pues también entonces es muy fácil confirmar ese sesgo de que los y las jóvenes no participan, ¿cierto?
Y pareciera de todas maneras que sí hay una capacidad de transformación más allá de los escenarios formales de participación que no estamos viendo. Entonces para mí ese sería un segundo reto. Y el tercer reto sigue siendo de todas maneras hoy la violencia, ¿cierto? Construir paz y hablar de paz en un contexto que no es de posconflicto, donde la violencia sigue recrudeciéndose en algunos territorios, claramente con unas dinámicas que vienen siendo recicladas, pero por otra parte otras que son nuevas. Hay más violencia urbana, lo rural de alguna manera ha empezado a recrudecerse en unos lugares pero no en otros, y esto no depende únicamente porque estemos muy bien en temas de paz, sino porque de alguna manera hay un control territorial de un crimen organizado en un lugar o en el otro. Entonces yo no creo que nosotros podamos desconocer el reto que tenemos como país, y es la construcción de paz en medio de un conflicto. Porque todavía nos está costando, si hay tantos esfuerzos por la paz, porque nos está costando tanto, digamos, que reducir realmente esos niveles de violencia en nuestro país? ¿De dónde crees que parte como todo el problema en el cual tenemos? Esto es un mundo complejo, claramente. Esto no es como, ay, la solución perfecta es la semilla. No, ¿de dónde surgen todas las fuentes de las que no nos ha permitido erradicar la violencia en Colombia? Yo con el acuerdo de paz trato de abordar algunas, ¿cierto? Hay unas causas estructurales que no podemos negar. Ahí está claramente el racismo, el adultocentrismo, el machismo, el sexismo, un tema de desigualdad muy profunda que creo que también es importante abordar y no desconocer. Pero adicionalmente también hay otras mucho más complejas que dependen además de un contexto global, ¿cierto? El narcotráfico, la producción de droga, la minería ilegal y la financiación de alguna manera de crimen organizado, pues ha dificultado de alguna manera la construcción de paz en un país como el nuestro, donde de todas maneras sigue habiendo una demanda muy importante a nivel global por el consumo de sustancias psicoactivas, y pues hay todavía un lineamiento muy puro y duro de una guerra contra las drogas. Pero creo además que hay que montarse un dron para mirar esto con perspectiva, ¿cierto? Te llevo al caso Medellín, pero creo que podemos afirmar lo mismo frente al tema colombiano. En 1991, Medellín tenía 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa es menos de 22. Entonces no es verdad que estemos más mal. Claramente se han reducido los homicidios a nivel Colombia, se han reducido las extorsiones, se han reducido los secuestros, se han reducido muchos de los delitos puros y duros, sin querer decir que hoy no tengamos un reto específico, porque pareciera que hay unos lugares que sí tienen un recrudecimiento del conflicto que hay que seguir atendiendo. Y lo de que de alguna manera creo yo que ha impedido una transformación mucho más eficaz es que nos hemos enredado un poco en ese entendimiento de si debe ser seguridad o debe ser paz. No. Las políticas de paz y de seguridad no pueden de alguna manera ir de manera excluyente, porque se necesita claramente una fuerza pública fortalecida que esté respetando derechos humanos y que esté sometida a la Constitución y la ley, pero adicionalmente también se necesita tener un canal de apertura para una construcción de paz, no solo con crimen organizado, sino también de cómo garantizar que lo que le ha sucedido a las comunidades en territorio no vuelva a suceder. Y ahí es donde se entra ya no solamente en un trabajo de prevención, que es importantísimo, y creo que eso me permite dar una cuña, y es la obligación ética que tenemos como sociedad y diferentes sectores de invertir en prevención. Saldrá siempre mucho más barato prevenir que abordar las causas o las consecuencias de un conflicto. Y es ahí donde estamos nosotros parados como fundación, en la prevención no solo de riesgos y violencias, sino en el fortalecimiento de un tejido social que se ha visto resquebrajado por el conflicto, y que lo que hacemos entonces en fundación es poder dejar unas capacidades instaladas, fortaleciendo liderazgos y conectándoles con redes que permitan de alguna manera, en primera instancia, fortalecer unas capacidades en el individuo. Lo segundo es trabajar y promover unas relaciones que sean de florecimiento y no de destrucción. Y eso es importante, porque si uno lleva esto a la metáfora prácticamente de la agricultura, las relaciones son ese suelo que es fértil o no para que florezcan
soluciones y calidad de vida y un país claramente mucho más transformado, o para que no florezca si verdaderamente no somos capaces de echarle ese abono a esas relaciones, que será el terreno fértil para esto. Y lo tercero que hacemos en mi sangre es de alguna manera poder también intervenir la estructura, y es a partir del fortalecimiento de unas capacidades en el individuo, a partir del fortalecimiento de las relaciones y las redes, tratamos de abordar unos componentes de estructura que nos llevan necesariamente entonces ya a trabajar no solo síntomas de los problemas sociales que se están evidenciando, sino a empezar a bajar un poco más de cuáles son esas causas estructurales, cuáles son las estructuras, cuáles son los modelos mentales y cuáles son esos paradigmas que habilitan o inhabilitan la transformación social en cada uno de los territorios donde estamos. Nada fácil. Nada fácil. Dios, me encanta. Creo que es hermoso ver cómo el ejercicio, desde su ejercicio de liderazgo, han llevado hoy también a consolidar como, yo lo llamo el gran tejido social, especialmente desde las juventudes, para ir garantizando mucho esa masa crítica que necesitamos para movilizar cambios sistémicos en un territorio complejo como lo es Colombia. Hoy nos enfrentamos a un gran reto y aquí me encantaría también conocer un poco desde tu mirada el reto que tenemos desde los discursos de odio y desde esas narrativas que perpetúan un poco la segregación, ser sectarios entre nosotros y entre nosotras, o generar incluso estereotipos o etiquetas. ¿Qué herramientas podemos también tener a la mano, especialmente para estas personas jóvenes que están empezando a ejercer liderazgo en sus territorios, en sus comunidades, justamente para abordar esto, para abordar esas narrativas de odio que de alguna forma perpetúan el conflicto y que nos llevan a situaciones mucho más complejas? ¿Qué herramientas podemos entregar hoy para que tengan a la mano y reduzcamos eso? Dani, yo creo que la más importante es aprender a ver la vida a color. Y aprender a ver la vida a color es dejar de ver todo en negro, blanco, grises, ¿no? Y hoy estamos en una época donde es muy fácil meter a todo el mundo dentro de la misma bolsa, ¿cierto? Entonces, en los escenarios en los que nosotros conversamos es muy fácil que uno escuche todos los medios de comunicación están al servicio de intereses privados. Todos los empresarios son explotadores o paramilitares, todos los liderazgos sociales son comunistas o guerrilleros, todos los políticos son corruptos. Y en el momento en que uno hace eso, que además nos fascina, perder la posibilidad de empezar a tejer con mundos aparentemente opuestos. Y no es verdad que esos absolutismos funcionen para algo más allá que para profundizar en la polarización. ¿Y eso qué requiere entonces? Primero, una capacidad de ser crítico o de tener pensamiento crítico en una era donde la desinformación está a flor de piel. Es como desde ahí podemos entonces empezar a pelar esa cebolla, ¿cierto? Y pelar esa cebolla es que cada uno de los sectores de la sociedad tiene algo que aportar y es competente de alguna manera en la transformación desde su sector en los desafíos que tenemos hoy como país. Pero adicionalmente, creo que tenemos un reto adicional y es poder empezar a evidenciar que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y eso pareciera un poema de Pablo Coelho, pero no lo es, ¿cierto? Yo no creo que independientemente de donde usted esté sentado en cualquier orilla política, exista alguien que no te vaya a decir o que no afirme que hay que erradicar la pobreza extrema en Colombia, ¿cierto? En el cómo, ahí ya tendremos unos debates. Creo que hay muy pocos debates sobre la necesidad de hacer una apuesta por equidad de género frente a la mujer en un país que de alguna manera pues no solamente segregado a la mujer o que de alguna manera no le ha dado los suficientes derechos o no ha garantizado, porque claramente los tienen. En los cómo es donde ya empieza uno a tener esos debates, pero pareciera que no estamos tan polarizados como creemos. Pero creo que tenemos además unos retos adicionales. Ahorita, leyendo el barómetro de confianza de Edelman, por ejemplo, para esta conversación, a nivel global el 70% de la población a nivel global hoy considera que sus líderes los engañan deliberadamente. Y creo que hay un ejercicio de confianza que es un reto bastante importante que tenemos, no solamente frente al gobierno, sino frente al resto de instituciones. Y a nosotros en Mi Sangre ahí nos gusta hablar mucho de una confianza que trasciende esa mirada tradicional o esa pregunta tradicional donde siempre decimos los ciudadanos confían en las instituciones, ¿cierto? Esa es la única pregunta que normalmente nos hacemos, pero pareciera que esa es solamente uno de los dedos de la confianza.
¿Qué pasa cuando uno hace una pregunta como, ¿será que las instituciones confían en la ciudadanía? Y ahí empieza uno a entender un poco más cuáles son las tensiones que hay entre policía y juventud, entre sistema financiero y personas con baja capacidad de pago. ¿Qué tal si se incorpora dentro del marco de esta confianza, o de la pregunta de la confianza, por lo menos una pregunta de, ¿será que los sectores confían entre sí? ¿Cierto? Si lo público confía en lo privado, si lo privado en los medios, si los medios en los liderazgos sociales. Y creo que una mirada mucho más sistémica, mucho más integral, nos va a permitir de alguna manera poder empezar a evidenciar unas rutas de trabajo en términos de construcción de confianza que sean claramente mucho más pertinentes y que permitan de alguna manera mover un poco más la aguja. Pero creo personalmente que si nos seguimos preguntando únicamente que si los ciudadanos confían en las instituciones, estamos dejando por fuera otro montón de dinámicas que son necesarias atender para de alguna manera poder empezar a abordar uno de los grandes ejes de la democracia, que es la confianza, ¿cierto? A los autócratas lo que menos les sirve es la confianza, y por eso es lo primero que entran a minar, porque cuando hay caos y hay miedo, la autocracia es mucho más fácil que se incorpore, que creo que además ese es otro de los retos que tenemos, no solamente a nivel país, sino a nivel global. Yo no sé si sabías, pero pues según el Global Index de la democracia, hoy hay más autocracias que democracias en el mundo, lo que hace que de alguna manera pues nos estemos preguntando qué está sucediendo cuando estamos encontrando unas autocracias que pareciera que justifican este lema de el fin justifica los medios, sí, y que los indicadores hablan por sí solos, ¿no? Pues hay lugares en el mundo hoy que tienen unos índices de homicidios en cero, pero ¿a qué precio? Desconociendo acuerdos fundamentales que hoy pareciera que están en jaque: los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, el derecho internacional humanitario. Entonces creo que sí hay muchos retos en ese sentido, y cierro con el último, para que nos centremos en la esperanza y no solamente en los retos, y es en la misma idea de lo de Edelman. Hoy en día pareciera que la ciudadanía también tiene una idea. 4 de cada 10 personas en el mundo considera que la movilización o la incidencia hostil es la única que funciona. Y cuando hablo de hostil, se está hablando de insultar a alguien en redes, de daño a la propiedad privada o a la propiedad pública, a la violencia. Y vuelvo a un llamado a la evidencia. Si bien algunas de esas dinámicas han funcionado en algunos contextos, pues también hay grandes transformaciones que se han logrado desde la no violencia, ¿no? No es sino mirar la independencia de la India con el movimiento de Gandhi, la reivindicación de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos también fue un movimiento de la no violencia, y pareciera que hoy más que nunca necesitamos ese paradigma implementado en nuestras vidas y en nuestras estrategias de movilización, y es cómo a partir de la conversación, de la no violencia y de la no estigmatización podemos empezar a encontrar acuerdos fundamentales incluso en el disenso, porque creo que en Colombia lo que nos ha faltado, y yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que llaman a la unidad nacional, porque creo que lo que nos falta es naturalizar el disenso y cómo ese disenso que tenemos lo tramitamos dentro de un marco democrático y no a partir de la violencia, que es una herencia grande que tenemos del conflicto armado, y es que todo lo que no se parece a mí es mi enemigo y hay que erradicarlo. Erradicarlo de manera violenta o erradicarlo cancelándolo en redes sociales, ¿cierto? Porque si no pensás como yo, no sos lo suficientemente valioso, o no sos buena persona, y nada más potente que encontrarse en esa diversidad, porque es en esa misma diversidad que se encuentran las mejores soluciones a problemas complejos, y pues las sociedades contemporáneas están llenas de problemas complejos. Para cerrar, muy rápidamente, es cómo rescatar la esperanza, porque también dijiste, bueno, vámonos también como la esperanza, cómo rescatar la esperanza y los sueños en una Colombia cambiante y que ha sido pues marcada por el conflicto. Pues hay 3 emociones que mueven la democracia y que mueven lo electoral en el mundo, ¿no? La rabia, el miedo y la esperanza. Y la esperanza siempre será mucho más fácil de mover, mucho más difícil de mover que el miedo y la rabia, ¿cierto? Sin embargo,
¿Cómo recuperar la esperanza? Montándose a un dron, entendiendo verdaderamente que hoy estamos mejor que en los 80, que hoy estamos mejor que en los 90, en cualquier indicador que revises. Si estamos hablando en términos de pobreza, si estamos hablando en términos de mortalidad infantil o mortalidad de madres gestantes, ¿cierto? Si estamos hablando de homicidios y otros indicadores, y no solamente a nivel Colombia, a nivel global. Lo que pasa es que nos han querido de todas maneras montar en esa narrativa de que siempre estamos peor que nunca. Y creo que la única manera en que podemos recuperar la esperanza es pudiendo ver al otro como un interlocutor válido, independientemente que ese otro sea radicalmente distinto a mí, porque yo creo que hoy en día tenemos unos discursos de diversidad donde la diversidad es muy cómoda si son cositas pequeñas lo que nos separan, ¿no? Entonces, pero cuando es radicalmente distinta ese pensamiento, esa forma de vestir o de vivir con la mía, ahí ya la diversidad empieza a incomodar un poco más. Entonces, para mí la manera de recuperar la esperanza es ver la vida a color, es poder de alguna manera entender que cada territorio y cada desafío tiene sus matices, que no todo es blanco y negro y que es peligrosísimo meter soluciones todas en la misma bolsa y homologarlas, como poblaciones y sectores en la misma bolsa y homologarlas. Hay gente poderosísima y hay gente no tan poderosa e incluso negativa en todas las poblaciones con las que nos encontramos, y creo que a medida en que podamos entender que el otro es un interlocutor válido para seguir construyendo sociedad, eso nos va a permitir recuperar la esperanza a partir de unas conversaciones que necesitamos, que pueden ser incómodas, que pueden ser difíciles, pero que de alguna manera serán necesarias para poder transformar y lograr esa Colombia que queremos. Pedro, gracias, qué hermoso. Creo que este espacio con Pedro nos muestra que definitivamente la paz no se construye solo en grandes discursos al frente de un montón de gente, sino desde lo cotidiano, desde encontrarnos en las diferencias, desde dar legitimidad a las distintas voces, desde sus propias realidades y desde los territorios y los cuerpos que han cohabitado. Y eso es hermoso desde una construcción retadora, pero que implica la participación de alguna forma de todas las voces en este tipo de espacios. Gracias por acompañarnos, Pedro. Para nosotros es un honor profundo tenerte acá. Siempre tu experiencia y tu conocimiento revela el potencial que hay desde el ejercicio de liderazgo y lo valoramos un montón. Gracias, Dani, a ti por la invitación, y de verdad disfruté mucho esta conversación, así que gracias.